En la sabiduría de Dios se nos dice, allá en Génesis capítulo 1, versículo 5, fue la tarde, se cuenta primero la tarde, y fue la mañana, día 1. Fue la tarde, R. Fue la mañana, Boker. Boker es la mañana, cuando sale el sol, hasta antes de que se dé el mediodía. Tarde, cuando ya el sol está declinando para pasar hacia otro día. Primero es la tarde, primero son esas luces, las luces vespertinas, y después ya es el día de la mañana, y entonces se puede contar un día. Eso es medir de forma natural. Pero nosotros estamos acostumbrados al modo romano, al modo occidental. ¿A qué hora cambia el día? A las 12 de la noche. Eso no es natural. Es más natural lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera lo puede ver. Pero el caso es concederse más importancia a las decisiones que el ser humano tiene que a las direcciones que Dios nos da. Bueno, dejemos esto a un lado y pensemos en lo siguiente. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? La tarde de sábado, o el crepúsculo del sábado, sobre las primeras luces del primer día de la semana. ¿Qué día resucitó? Pues el primer día de la semana, pero no en la mañana del domingo como nosotros la conocemos, sino en las primeras luces, que son cuando el sol se pone y queda un cierto resplandor de luz antes de que se oscurezca. Ese es el crepúsculo vespertino. El crepúsculo de la tarde, seguimos utilizando la palabra véspera, vespertino, la tarde, tarde del día. A esa hora resucitó el Señor, muy bien, pero la profecía tenía que cumplirse en él. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, como le pareció bien a él. ¿No? ¿Cómo murió Cristo, hermano? Conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a Él mismo, Mateo 12:40, por favor, con respecto de su resurrección, nos da un pormenor muy exacto de cómo debemos de contar esos días. Porque como estuvo Jonás, ¿qué escrituras decían? ¿Cómo tenía que estar Jesucristo sepultado? Y el profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en el interior de la tierra, 3 días. 3 días y 3 noches. Pero, y si muere el viernes y lo sepultan el viernes en la tarde, queda una noche. Y luego el día del sábado en la mañana, y luego la noche del domingo, son nada más 2 noches y un día. El domingo en la mañana lo resucita. ¿Eso es conforme a las Escrituras? No, es conforme a las conveniencias de una religión.
¿Por qué nosotros nos metemos a escarbar con tanta minuciosidad la palabra de Dios? Nos interesa la verdad. Nos interesa la verdad revelada. Porque la verdad nos hace libres. ¿Sí o no? ¿Conoceréis la verdad? La verdad nos hace libres. Cualquier tipo de mentira nos hace esclavos de la mentira y del padre de mentiras. Y por poquito que sea, no quisiera, porque Dios no quiere, que ninguno de sus hijos sea esclavo de mentiras. Por lo tanto, echemos la cuenta para que sean 3 días y 3 noches, ¿sí? ¿Cuándo dice la palabra que resucitó? En el crepúsculo del sábado, sobre las primeras luces del primer día de la semana. Ok. Entonces, damos un poquitito el giro hacia atrás. Movemos hacia atrás esas manecillas del reloj y nos pasamos de ese momento todo el día del sábado y la noche que sigue. Un día, una noche. Llegamos a la del viernes, todo el día del viernes y la noche que sigue. 2 días y 2 noches. Llegamos a la del jueves, el día del jueves y la noche que le sigue. Llegamos al miércoles, 3 días y 3 noches. ¿Cuándo murió nuestro Señor Jesucristo? Un miércoles. Miércoles 14 de abril, como a las 2:00 de la tarde. Por lo tanto, ¿qué día salió el pueblo de Israel? Más bien, ¿qué día estaba sacrificando el pueblo de Israel el Cordero de la Pascua? Un miércoles 14 de abril, como a eso de las 2:03 de la tarde, pero del año en el que ellos iban a salir allá en Egipto. ¿Qué día estaba sacrificando Abraham? Y estaba poniendo las mitades una enfrente de la otra, porque la palabra dice, en aquel mismo día. ¿Qué día era? Un día 14 de abril. Entre las 2 y 3 de la tarde, Abraham estaba terminando de hacer su sacrificio. Imagínense ustedes el trabajo que es desollar a los animales y poner las mitades una enfrente de la otra. No se hace en 5 minutos. Para cuando Abraham termina, está cansadísimo. Y es por eso la somnolencia que tiene. Y es por eso que le toma una terrible oscuridad. Pero con todo lo somnoliento, con todo lo cansado, acaba por darse cuenta que entre los animales divididos está pasando una antorcha encendida. El mismo Dios validando el pacto de Abraham. Antes todo esto es un tour hacia la historia. Y llevamos el 1, 2 y 3. El 1 y el 2, lo que se cumplió en Abraham, pero ahora el 1, que es la sombra, lo que se hizo en la ley. El 2, la imagen, lo que se hace con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será el 3? ¿En qué se cumple el número 3? ¿Cómo nosotros podemos decir, esto equivale como pasar por esta palabra con el agua arriba de la cintura? Acabamos de caminar con el agua hacia los tobillos y luego con el agua hasta las rodillas. Ahora, ¿qué será pasar con el agua por esta escritura que hemos estado escudriñando, pero arriba de la cintura? Y luego, ¿qué será eso a nivel celestial? Cierta noche, un hombre sabio, un maestro de Israel, se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le hace, con la intención de hacerle una pregunta.
pero nada más lo saluda. Juan 3, del 1 al 6. Pero lo que nos interesa está hasta el versículo 12. Nuestro Señor le dice un secreto de esos que es como un terremoto, es cataclísmico. Maestro, sabemos que vienes de Dios porque ninguno que no viene de Dios podría hacer las señales que tú haces. Y ya parece que el Señor le dice a Nicodemo, no seas barbero, Nicodemo. A lo que vienes es a saber cómo ves el reino de Dios. Te lo voy a decir. Para rápido, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de lo alto. Así dice el original. Tienes que nacer de lo alto. No de nuevo, sino de lo alto. Nacer de lo alto es nacer de nuevo, de todas maneras. No está peleado, pero no es la exactitud de la traducción. Platicando de eso, Nicodemo cuestiona al Señor. Nicodemo, desde su punto de vista humano, absolutamente humano, ¿cómo es posible? ¿Puede un hombre viejo volver a entrar en el seno de su madre, en el vientre de su madre, para volver a nacer? Nicodemo, lo que yo te estoy diciendo son palabras en el Espíritu. Tú me estás diciendo cosas de carne. Y te voy a decir una regla espiritual, sencillísima. Lo que nace de la carne, siempre será carne, Nicodemo. Pero lo que nace del Espíritu, siempre será Espíritu. Las palabras que yo te hablé son Espíritu, Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de agua y de Espíritu, de la palabra y del Espíritu, porque el agua, ¿qué cosa es, hermano? Es la palabra, y la palabra es el Espíritu, y el Espíritu es el agua de vida, y así están íntimamente relacionados, ya lo hemos visto. Cuando Nicodemo se queda pasmado por esta revelación, imagínense ustedes a un hombre que tiene ¿cuántos años? Es un anciano. ¿Cuántos años tiene en su religión? ¿Cuántos años tiene escuchando y enseñando lo mismo? La ley. La ley. La ley. Y viene un muchacho de 30 años. Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de lo alto. ¿Qué edad le calculan ustedes a Nicodemo? 60 años. Un anciano, un maestro de Israel. Vean lo que le dice el Señor. Si os he dicho cosas terrenas, si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere la celestial? Nacer de lo alto es una cosa terrena. Sí, es tan sencillo como, a ver, ¿quién quiere ver el reino de Dios? Para ver el reino de Dios tienen que nacer de Dios. Eso es terreno. ¿Y han visto las caras que ponen los hermanos cuando les dicen reino? Nacer de Dios. ¿Yo, hijo de Dios? ¿Engendrado por Dios? ¿Nacido de Dios? No, hermano, eso es demasiado. No es el requisito para ver el reino de Dios. Y si el Señor Jesús lo dice, es porque es necesario y además posible. ¿Cómo lo hace posible? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos